nombre es Cristian Moreno y voy a comentarles un poco sobre el análisis de comportamiento del presupuesto público peruano durante los últimos 10 años. Comenzando por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de 2016 a 2018, el presupuesto creció de 138.000 millones a 157.000 millones de soles. El énfasis estuvo en infraestructura y reconstrucción tras los efectos del niño costero. Sin embargo, la ejecución de inversión fue baja debido a paralizaciones vinculadas a casos de corrupción como Odebrecht. Los recursos ordinarios crecieron moderadamente y el endeudamiento aumentó para cubrir proyectos detenidos. Durante el gobierno de Martín Vizcarra de 2018 a 2020, el presupuesto avanzó de 157.000 millones a 177 millones de soles. O sea, 177.000 millones de soles. En 2020 se produjo la mayor expansión fiscal en décadas por la pandemia. Aumentó de más del 60% en gastos de salud, entregas de bonos y programas de emergencia. El déficit fiscal llegó a menos 8.9% del PBI, el más alto en 30 años, y los ingresos tributarios cayeron y se recurrió fuertemente a operaciones de crédito. Durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, el presupuesto fue de 183.000 millones. Se priorizó vacunas, salud, educación virtual y programas de apoyo. El déficit se redujo a menos 4.3% del PBI, buscando una transición fiscal ordenada. Aún así, se mantuvo un elevado uso de endeudamiento externo y una recuperación parcial de ingresos. En el gobierno de Pedro Castillo, de 2021 a 2022, el presupuesto fue de 197.000 millones. Se incrementó el gasto de corriente, especialmente en remuneraciones de salud y educación. La inversión pública se estancó por inestabilidad política. Los ingresos aumentaron por altos precios de minerales, elevando canon y regalías. Y en el gobierno de Dina Boluarte, de 2022 a 2025, el presupuesto creciente es de 214.000 millones en 2023 y de 242.000 millones en 2024. Se incrementó fuertemente el gasto corriente, mientras que la inversión pública regional tuvo baja ejecución. El déficit fiscal llegó a 3.6% del PBI en 2024 por caída de ingresos y aumento del gasto. Hubo mayor uso de endeudamiento interno. Y en el actual gobierno de José Gerí, 2025, el presupuesto es de 250.000 millones. Este presupuesto ya había sido aprobado antes de su sucesión, por lo que solo gestiona la ejecución y el déficit viene corrigiéndose levemente y los ingresos se recuperan con la reactivación. El uso del crédito se mantiene moderado. Eso fue. Ahora vamos a pasar con el análisis de las políticas fiscales desde 2016 al 2025. En el periodo de gobierno de Kuczynski, que fue de 2016 al 2018, se implementaron, fue la primera crisis política, teniendo como presidente a Pedro Pablo Kuczynski. Entre estas políticas fiscales se implementaron como la implementación de régimen MIPE tributario para reducir la carga fiscal a pequeñas empresas, la reducción de impuestos a la renta empresarial de 30% al 29.5%. También tenemos el periodo de lo que es el presidente que hubo de Vizcarra, del 2018 al 2020, que tuvimos también políticas fiscales implementadas como la aceleración de inversión pública mediante reconstrucción de cambios, Reactiva Perú, créditos garantizados en aquel año por el Estado para empresas, y también el FAE o MIPE, que son líneas de crédito especiales para microempresas. Como otro periodo de gobierno que también tuvimos, del 2020 al 2021, fue a Francisco Sagasti, en el cual nos dio, que implementó medidas fiscales como presupuesto extraordinario para vacunación masiva, porque en ese momento se descubrió y hubo la problemática del COVID-19. Entonces también hubo financiamiento de sistema de salud y dispositivos médicos, y subsidios de empleo de formales y subsidio a planilla, inversión pública que es orientada a reactivación temprana. Como siguiente tenemos el periodo de gobierno de Pedro Castillo, que fue del 2021 al 2022. Como política fiscal tiene bono y ANAPAI, transferencias masivas a hogares, también hubo incentivos tributarios a las MIPES, ampliación de la RMT, la compra estatal de fertilizantes para por la crisis agrícola que tuvimos, presiones de forma tributaria centrada en la minería y en grandes empresas. Como periodo último que tuvimos, que fue el 2022 al 2025, que es en la actualidad,
tuvimos a Dina Boluarte, en la cual aumentó en sus políticas fiscales programas de Punche Perú para reactivar las regiones afectadas, aumento de gastos en inversión pública regional, flexibilización temporal de regla fiscal por el déficit amplio que hubo en todo este periodo, financiamiento adicional para la continuidad de obras paralizadas. Bueno, ahora le voy a ver el análisis de política más importante implementadas por cada gobierno. Primero comenzamos con Pedro Pablo Kuczynski, que me conoce como PPK, de 2016 a 2018. En infraestructura y formalización laboral, él buscó cerrar la brecha de infraestructura, carreteras y obras públicas y fomentar la formalización de empleo para reducir la alta tasa de informalidad económica. Por otra parte, también tenemos la salud y educación pública, lo cual él prometió a mejorar la calidad de educación y la salud, incluyendo el aumento de salarios a maestros y la ampliación de cobertura de salud para fortalecer los servicios básicos. Por segundo tenemos a Martín Vizcarra de 2018 a 2020. Su sello principal fue lo cual impuso un referéndum en 2018 para implementar reformas estructurales, incluyendo la reestructuración del sistema judicial, la creación de un nuevo órgano para la elección de jueces, la regulación del financiamiento de partidos y la prohibición de la reelección inmediata de congresistas. La transferencia y combate de impunidad estableció por la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses para funcionarios públicos, priorizando la rendición de cuentas para que el Estado esté al servicio ciudadano. Luego tenemos a Francisco Sagasti, de 2020 a 2021, pues fue un gobierno de transición. Él manejó la pandemia y las vacunas. Su gobierno asumió en el momento de crisis, protestas y vacancias. Inmediatamente centró esfuerzos para contener la pandemia, gestionar las compras de vacunas y preparar la reactivación social y económica. También tuvo garantía de la selección y estabilidad institucional. Su rol fue asegurar que la transición democrática convocara elecciones limpias y devolver algo de estabilidad política tras la crisis institucional 2020. Cuarto, Pedro Castillo, de 2021 a 2022. Retórica de cambio estructural y descentralización. Prometió representar a muchas regiones, cuestionar el centralismo limeño y atender demandas sociales desde una mirada más popular. La política social orientada a sectores vulnerables. También su perfil de ex docente y dirigente sindical apuntaba hacia políticas para educación e inclusión, sectores rurales y trabajadores, aunque su gobierno no logró consolidarla completamente antes de su destitución. Luego tenemos a Dina Boluarte de 2022 a 2025. El desafío principal fue estabilizar un país marcado por altos niveles de criminalidad, violencia y protestas sociales, y una profunda crisis institucional. Su respuesta a eso fue el uso de la fuerza, implementando una política de mano dura para restablecer el orden y la seguridad, apoyándose en las Fuerzas Armadas y policiales para contener el disenso, lo cual generó fuertes críticas y organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía. Bueno, yo creo que ese es el punto de las políticas más importantes en los últimos 10 años. Entonces tenemos el primero, el gobierno de Ollanta Humala, que fue entre 2011 y 2016. Entre las políticas principales tenemos la meta de inflación estable entre un rango del 1 al 3%, intervenciones cambiarias para evitar saltos del dólar. Un impacto tenemos inflación baja y predecible, tipo de cambio estable. ¿Y cómo afecta a la empresa en costos de insumos importados, controlados, créditos estables para expansión? Las dos políticas monetarias más importantes tenemos la primera, meta explícita de inflación. Permitió precios estables y previsibilidad para inversiones. Intervención cambiaria y preventiva. Evitó volatilidad del dólar y protegió costos de importaciones. En el gobierno de PPK, que fue el de 2016 a 2018, entre las políticas principales tenemos reducción gradual de la tasa de interés por desaceleración, intervenciones cambiarias ante volatilidad externa, liquidez extra por el línea costero, el impacto, mayor consumo y crédito más barato, dólar estable. En empresas, créditos baratos para vivir por nuevos locales, costos importados más estables, entre otras políticas monetarias más importantes. Reducción de la tasa de referencia, impulsó el crédito y la actividad económica. Intervenciones cambiarias constantes, evitar movimientos bruscos del dólar. En el gobierno de Martín Vizcarra tenemos que las políticas principales fue que la tasa bajó del 2,75% al 2,25% en el 2019. La otra fue la política expansiva por pandemia.
liquidez masiva, tasa mínima de 0,25% y flexibilización de encajes. En el impacto tenemos que se evitó una crisis financiera y que los bancos siguieron otorgando crédito incluso en plena pandemia. En la empresa fue que Reactiva permitió pagar planillas y evitar cierres y la estabilidad cambiaria contuvo alza de costos básicos. Las dos políticas monetarias más importantes de este periodo fue la reducción preventiva de la tasa, suavizó la desaceleración económica y la expansión monetaria por pandemia, liquidez masiva que salvó a miles de empresas y evitó colapso financiero. En el gobierno de Pedro Castillo tenemos sus políticas principales fue la alza agresiva de la tasa, del 0,25% al 7,75%. La intervención cambiaria por fuente, volatilidad política. En el impacto tenemos crédito más caro y menor inversión y que la inflación comenzó a estabilizarse. En la empresa fue que los préstamos fueron mucho más costosos y aumento de costos por dólar elevado. Entre sus dos políticas monetarias más importantes tenemos el ciclo histórico de alza de tasas, medida fuerte para frenar la inflación. El otro fue la intervención cambiaria en periodo político volátil. Evitó un salto aún mayor del tipo de cambio. En el gobierno de Dilo Boluarte, sus políticas principales fueron mantener la tasa en 7,75% para controlar la inflación. Desde 2023, recortes graduales, normalización de liquidez y encajes. En el impacto tenemos que la inflación vuelve al rango de meta y que la recuperación de crédito y la inversión en 2024. En empresas tenemos que los créditos nuevamente fueron accesibles y costos de los insumos fueron aún más predecibles. Y las dos políticas monetarias más importantes fue el mantenimiento de tasa alta para finalizar el control financiero y los recortes graduales de 2023 apoyaron la reactivación de crédito para la inversión. Soy Hilary Yasmin Guerra de Sena y le voy a hablar sobre las conclusiones. Bueno, a lo largo de los últimos 10 años, el presupuesto público peruano ha seguido una tendencia de crecimiento constante. Sin embargo, este incremento no siempre se tradujo en resultados eficientes. ¿Debido a qué? Pues a los siguientes puntos. La alta rigidez presupuestal, especialmente en el gasto corriente. La baja capacidad de ejecución en los gobiernos regionales y locales. También por la dependencia de ingresos provenientes de recursos naturales, lo que genera vulnerabilidad ante caídas de precios internacionales. Los cambios políticos frecuentes también afectan a la continuidad de los proyectos. Ahora, en los últimos años, como mencioné, la política fiscal peruana ha sido principalmente reactiva y marcada por el contexto político y económico. Durante el gobierno del PPK, se buscó reactivar la economía al impulsar la inversión. Aunque escándalos de corrupción limitaron los resultados, bajo el gobierno de Vizcarra y Sagasti, pues esto se dio en la pandemia, ¿no? Motivo de una expansión fiscal histórica, con programas como Reactiva Perú, FAEMP, para evitar quiebras y sostener el empleo. En el periodo de Castillo, se incrementó el gasto social y se impulsaron reformas tributarias sin consenso, generando incertidumbre. Finalmente, con Boluarte, la estrategia se centró en la reactivación regional y la estabilización económica a través de programas como Puncha Perú. Bueno, la política monetaria ha sido un factor más estable de la economía peruana, gracias a la autonomía y eficacia del BCRP. Durante el gobierno de Humala se consolidó el control de la inflación y la estabilidad cambiaria. Con BPK se redujo la tasa de interés y se intervino en el mercado cambiario para enfrentar la desaceleración económica y los efectos en el niño costero. Bajo el gobierno de Vizcarra y Sagasti se aplicó una política monetaria históricamente expansiva, con una tasa del 0,25%. Esta es una liquidez abundante y menor encaje, lo que evitó una crisis financiera durante la pandemia. En el periodo de Castillo, el BCR elevó agresivamente la tasa hasta un 7,75% para frenar la inflación global y local. Finalmente, durante el gobierno de Boluarte, se mantuvo la tasa alta hasta controlar la inflación y luego se inició con un proceso gradual de reducción para reactivar el crédito. Muchas gracias.